Bienvenidos a ver pensar sobre lo que hay que hacer. Comenzamos. El día de hoy vamos a ver lo que es el concepto o el inicio al concepto de factorización. Que quede claro, vamos a ver dos premisas iniciales que vamos a necesitar para recorrer el contenido. Entonces, lo vamos a ver desde un punto de vista en el que sea funcional para todos, pero sobre todo práctico. Sí, efectivamente, el tema de factorización trasciende demasiado en otro tipo de educación. Sin embargo, para nosotros en secundaria podría más que nada obstaculizarlo. Así que lo ideal va a ser verlo desde un punto de vista práctico, entender el concepto y sobre todo hacer como la trascendencia que existe en términos geométricos. Eso va a ser el enfoque. Así que necesitamos dos premisas. Uno, entender el concepto y aplicarlo a números individuales, pero no desde un punto de vista algorítmico, más que nada desde un punto de vista del razonamiento, ¿sí? Y del segundo, cómo trasciende esta idea en términos de la geometría, ¿sí? Yo sé que les debemos el video de cómo representar expresiones algebraicas en términos de geométricas o formas geométricas, pero sí les voy a pedir a ustedes que lo tengan presente por tus antecedentes que ya tienen, porque lo vamos a necesitar. ¡Ah! ¡Me amenazas! Ya tenemos nosotros si lo quieren ver, va a aparecer ahorita en la parte de arriba, aquí, el cómo representar geométricamente un número en términos de lo que fue el cuadrado perfecto. Pero en eso es con puros números, nos faltan expresiones algebraicas, así que esto les voy a pedir que lo tengan ustedes aparte, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Factorización. ¿Qué es factorizar? ¿A qué le suena el concepto de factorización? Multiplicación, ¿sí? Multiplicación. ¿Por qué? Porque la palabra factor aparece únicamente en lo que es el tema de multiplicar. Los factores son los elementos que conforman a una multiplicación y su resultado se le conoce como producto. Entonces, si yo escribo una multiplicación cualquiera, vamos a ponerle aquí 3 por 5, que obviamente su producto es igual a 15. ¿Quiénes son los factores? El 3 y el 5, cuyo producto es 15. La verdad, las cosas como son. Entonces vamos a ver el concepto de factorización desde este punto de vista. Factorizar no es otra cosa más que, dado un producto, encontrar quiénes fueron los factores que lo derivaron, ¿sí? En este caso, por ejemplo, aquí tenemos la respuesta, pero imaginemos que no estuviera ahí y yo te digo, a ver, el 15. Quiero que me digas qué factores originaron al 15. 15 y 1. 15 por 1, por ejemplo, también podría ser una respuesta, ¿no? 15 por 1, pues es 15. Pero eso nos va a dejar con algunos precedentes que vamos a dejar ahorita en claro. Pero bueno, mientras teniéndolo en cuenta esto de aquí arriba, pues diríamos 15 fue formado por 3 por 5. Y ahí está, ¿sí? Entonces 3 por 5 es igual a 15. Entonces la factorización del 15 es esta de aquí, ¿sí? Ahora, yo podría colocar pues diferentes ejemplos. Sin embargo, la idea espero que esté quedando clara. Factorizar es, dado una cantidad, más bien dado un número, tanto aritmético como algebraico, poder encontrar quiénes fueron los factores que lo originaron, si es que están presentes, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. 50. ¿Quiénes son los factores que originaron al 50? 25 y 2. 25 por 2. Vamos a ponerle aquí 25. Bueno, lo voy a poner en paréntesis para que se vea claro. 25 por 2. ¿Esa es la factorización del 50? Pues sí, funciona. Pregunta, ¿existe otra? ¿Cuál? 50 por 1. 50 por 1. Bueno, lo voy a poner de todas formas. 50 por 1. 5 por 5 por 2. 50 por 1. Ok. ¿Y cuál sería la correcta, esta o esta? Las 2. Las dos podrían ser, pero matemáticamente obtener dos respuestas pues no sería lo más fiable, ¿no? Porque decir, entonces son infinitas o son finitas o qué onda con esto, ¿no? Entonces yo les marco esta premisa, a ver, en matemáticas cuando hablemos de factorizar un número como tal, podemos tener varias respuestas útiles en diferentes contextos, porque eso es importante dejarlo en claro, pero estas factorizaciones en realidad están incompletas. ¿Por qué yo sé que están incompletas? Porque estos números son factorizables todavía más. Y porque lo sabe todo, ¿Sí? ¿no? Y además de eso, exactamente. No lo sé, Rick. Parece falso. Entonces, vean lo siguiente. 25 por 2, el número 2 es un número primo. Es decir, ya no tiene más elementos que lo dividan. Pero el 25 sí. No es primo. ¿Qué par de números multiplicados? Por eso el 25 no es primo. ¿Sí? ¿Qué par de números multiplicados por sí mismos me dan 25?
Digo, multiplicados me da 25. No, pues, no necesariamente tienen que ser por sí mismos. Pero en este caso sí, ¿no? Sí, no está difícil. En este caso es 5. Por 5 por 5 por 2. Y ahí está. Ahora, 50 es igual a 50 por 1. Ahora, pues esto de aquí pues es funcional y va a ayudarnos en otros contextos. Pero, pues como tal, pues no funcionaría ahorita. Especialmente porque notamos que no son iguales. Pero bueno, este 50, ¿qué pasaría con él? Lo mismo. Pues pasaría exactamente lo mismo. En realidad este 50 es 5 por 5 por 2. Entonces aquí es 5 por 5 por 2 por 1. Y eso nos deja con un precedente matemático que también hay que tomar en cuenta. Todo número multiplicado por 1 es igual a sí mismo. Así que tener factores 1, pues yo lo podría llenar de unos aquí. Es decir, por 1, por 1, por 1, por 1. Y prácticamente podría tener muchos factores. A lo que voy es esto. Si ya lo tengo presente, entonces no es necesario que lo escriba yo aquí. ¿No ¿Sí? te vale, profe, ponerle 2.5 por 2.5? Y eso es otra cosa, ¿no? Lo que estamos haciendo nosotros es factorizando con números enteros. Sí, perdón, con números enteros. Sí, bueno, con números enteros, es decir, que no nos vamos a meter en el campo de los decimales, porque efectivamente, ¿no? Si nosotros factorizamos, entre comillas, con 2, el 2 que sería, perdón, el 5 que sería 2.5 por 2, pues entonces en el campo de los decimales, pues tendríamos un montón. Así que lo vamos a delimitar de dos maneras. Uno, vamos a factorizar con unidades enteras. En este caso, pues son naturales, pero porque estoy hablando de qué? Son números positivos ahorita, pero podríamos entrar en el campo de los negativos sin problema. Así que nuestros factores van a ser enteros y colocar factores 1 infinitos no es válido. Sí, no tiene sentido. No pasa nada, oiga. Entienda. Entonces, segundo precedente, las factorizaciones pueden estar parciales y depende del contexto. Pero si nosotros factorizamos de manera completa, al final nos tendría que dar la misma cantidad de factores en un número definido. ¿Sí? Estas de aquí son parciales, son útiles, sí son útiles, pero en otros contextos que no vamos a manejar. ¿Sí? Ese sería el primer precedente. Existen métodos matemáticos, sí, para hacer factorizaciones de números. Sin embargo, ahorita yo se los voy a dejar más que nada intuitivo, ¿sí? Si de plano no podemos, pues entonces ya nos remitimos a las partes algorítmicas. Pero mientras que sea algo más de lógica, de decir, pues tanto por tanto y demás, ¿no? ¿Quiénes van a ser nuestros auxiliares? Uno, pues efectivamente conocer los números primos y dos, los divisores. ¿Sí? Entonces ahí les dejo de tarea que se encarguen de esa parte, pero mientras vamos a hacerlo muy intuitivo. Segundo precedente en términos de lo que necesitamos va a ser el siguiente, el precedente geométrico. Es decir, el 15, vamos a factorizarlo, pero ahora resolver el problema geométricamente. ¿Y cómo resolverlo? Pues eso va a ser lo más interesante. Quiero que vean lo siguiente. El 15 como tal, ¿cómo se representa geométricamente? ¿Cómo lo recordamos? Con cuadraditos, exactamente, con cuadraditos. ¿Cuántos cuadraditos? 15. Así que un 15 se vería de la siguiente manera. El 15 geométrico ahí está. 15 cuadritos, unidades, obviamente estamos hablando ahorita en grado 2. Unidades cuadradas en las cuales son idénticas. Ahora, ¿cómo resolver un problema geométrico de factorización utilizando representación geométrica? ¿Qué forma geométrica tendrían que formar estas figuritas para que podamos representarlo en dos factores? Un rectángulo. Un rectángulo. ¿Por qué? Porque ya vimos el video anterior. Ya vamos a la tercera vez. ¿Eso te gustó, amiguito? ¿Por qué un rectángulo, muchachos? Recordemos la fórmula del área del rectángulo. El área del rectángulo es igual a base por altura. Entonces, si yo lograra que estas estructuras, los cuales conservan su valor de 15, siempre y cuando estén los 15 ahí presentes, lograrlo colocar en forma de rectángulo, entonces prácticamente estaría obteniendo la respuesta de la factorización del 15, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tendría que colocar de base y cuánto de altura? 35. Entonces, bueno, eso lo sigo pensando desde el punto de vista aritmético, ¿no? Pero en realidad digo, a ver, ¿cómo lo tendría que ir colocando? De tal manera que aquí me formara un rectángulo, pues efectivamente. ¿Vamos a verlo? Ahí está el 15, ya está. Y vean, volvemos a lo mismo, conserva su estructura geométrica, sigue siendo 15. Nada más que lo acomodé de una manera coqueta para que ahora forme un rectángulo literal. Es decir, tiene 90 grados, sus elementos opuestos miden lo mismo. O sea, todas las características geométricas que tiene un rectángulo están adscritas ahí.
La diferencia radica en eso, ¿no? ¿Cuánto tiene de base? 5. 5 unidades lineales, obviamente, ¿no? ¿Y cuánto tiene de altura? 3 unidades lineales. 3. Ay, Dios, eso no parece un 3. 3. Así que la factorización del 15 se puede representar como 5 por 3, ¿sí? Vi eso desde un punto de vista geométrico. Y a lo mejor tú dices, pero me estoy complicando, ¿cómo para qué lo haría? Porque lo que nos va a ayudar es el concepto. Porque ya la factorización del 15, pues digo yo, con puro análisis puedo ir experimentando hasta que me dé el 15. Pero quiero que te quedes con esto. Si una respuesta de un número aritmético se puede obtener de esta manera, ¿por qué no hacerlo en expresiones algebraicas? Que va a ser nuestro tema de estudio a partir del siguiente, ¿sí? Profesor, ¿qué pasa con los que tenían más factores? No se van a poder hacer esto. Evidentemente tiene una limitante en formar 2 factores nada más, o sea, 2. Pero ese limitante no va a ser un impedimento porque lo vamos a estar estudiando, pero sí quiero que les quede claro que esos 2 precedentes son indispensables para que tú puedas, entender de mejor manera lo que vamos a explicar y sobre todo pues entender lo que es el concepto de la factorización como un concepto que enriquece tanto la parte aritmética como la parte geométrica. No me queda más que despedirme, continúen con nosotros por favor porque esto ya saben trasciende bastante y vamos a estudiarlo como de manera muy minuciosa. Denle like, suscríbanse, compartan, coméntenos por favor y no olviden que para resolver problemas de factorización basta con saber pensar sobre lo que hay que hacer. Ahí se ven.